Hola, mi nombre es Cristina Sánchez Ávila. Estudio la licenciatura en Diseño de Interiores en el segundo cuatrimestre de la Universidad Tecnológica de México, Campus en Línea. Cursando la materia de Historia del Arte, en este video estaré presentando la corriente artística de la arquitectura colonial. Profesionalmente pienso desarrollarme en el área de decoración de interiores. Considero que es un área en la que deseo trabajar para mejorar los espacios, ya que tiene una gran influencia en el comportamiento humano, principalmente el psicológico, y la interacción entre los habitantes del lugar. Por ejemplo, la influencia de la correcta iluminación, los colores, las proporciones del inmobiliario, los accesorios, texturas, materiales, etc. Todo tiene una conexión donde se complementan para dar como resultado comodidad y bienestar al ser humano. Definitivamente la arquitectura colonial mexicana es la que más me atrae. La arquitectura colonial mexicana me atrae porque es impresionante ver cómo desde aquella época pudieron edificar templos y construcciones de gran perfección y armonía. La corriente artística que corresponde a esa época histórica es el periodo colonial. Los elementos que me parecen más interesantes son los materiales, como por ejemplo la piedra, la madera, el mármol y los estilos decorativos en cada una de sus edificaciones. La denominada arquitectura colonial en México se da en la época de la colonización española, comprendida entre el descubrimiento de América en 1492 y la conquista a partir de 1542, que se extendió hasta la primera veintena del siglo XIX. La conquista española en México trajo consigo muchos cambios en la sociedad, entre ellos la planificación y la nueva estética de ciudades mexicanas que hoy en día conservan la mejor arquitectura colonial. Esta arquitectura se enfoca principalmente en edificios religiosos, debido a la influencia de los españoles para evangelizar el territorio, lo que llamaron la Nueva España, tratando de erradicar las costumbres politeístas de los nativos, mismas que eran basadas en dioses que simbolizaban elementos naturales a los que rendían culto. La mayoría de las edificaciones conventuales tenían por objeto contribuir a la evangelización y los monjes constructores, franciscanos, dominicos y agustinos las construyeron dispuestas en la forma antes descrita, haciendo que las calles principales desembocaran en el templo como ejes de composición urbana, destacando en ellas los aspectos decorativos como el gótico, cuya característica principal es el arco ojival, el plateresco, caracterizado por una profusa decoración de guías vegetales, el barroco, en busca de nuevas formas y líneas decorativas, el barroco sobrio o de transición, el barroco salomónico, que incorporó el uso de columnas helicoidales, el ultrabarroco y el neoclásico. El icono arquitectónico de Morelia es el acueducto con 253 arcos de estilo barroco. Sin embargo, existen otros edificios que son una verdadera joya arquitectónica, como el Palacio Clavijero, la Catedral de Morelia, el antiguo Convento del Carmen, el Callejón del Romance y la Fuente de las Tarascas. Puebla es otra de las ciudades mexicanas con la mejor arquitectura colonial. Al ser una de las más antiguas, tiene gran cantidad de edificios religiosos y civiles que son parte del patrimonio cultural. En el Zócalo se pueden apreciar casonas con talavera e iglesias con estilo barroco. La catedral, el Palacio Municipal, la Casa de Alfeñique y el Callejón de los Sapos son ejemplos de arquitectura colonial. Sin embargo, la Biblioteca Palafoxiana es el mayor atractivo al ser la primera biblioteca pública del continente y conservar el mobiliario original.
Guanajuato también se posiciona como una de las ciudades mexicanas con mejor arquitectura colonial, gracias al estilo barroco y neoclásico y su peculiar sistema de calles subterráneas y callejones. La influencia de la Nueva España está en todas partes, desde las iglesias barrocas hasta el impresionante edificio del Teatro Juárez, el Palacio de Gobierno y la Casa del Conde Rull. Querétaro es también una de las ciudades mexicanas con la mejor arquitectura colonial. Además, es una de las ciudades claves en la historia al ser ahí donde se idearon las primeras conspiraciones para la independencia de México. Algunos de los mayores edificios barrocos son el Acueducto de Querétaro, la Casa de la Corregidora, el ex convento de San Francisco, el Templo y ex convento de la Santa Cruz, así como la Catedral de Querétaro. El Castillo de Chapultepec, ubicado en la Ciudad de México, posee una combinación entre varios estilos, incluyendo el estilo neoclásico y el neogótico que los españoles favorecieron a finales del siglo XVIII. Zacatecas se ha considerado como la ciudad mexicana con mayor arquitectura colonial gracias a sus edificios con estilos barroco, novohispano, neoclásico y neogótico. Nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad, esta ciudad tiene una de las catedrales más imponentes del país con cantera rosa y detalles barrocos, churriguerescos y neoclásicos. El Templo de Fátima, la Casa de la Cultura, el Acueducto y el Museo Rafael Coronel son algunos de los edificios más famosos. Actualmente el estilo colonial se ha renovado para la Edad Moderna, manteniendo características de la arquitectura colonial clásica usada por colonos hace muchísimos años. El estilo colonial dominó el paisaje de las zonas recién colonizadas de América del Norte. Los estilos variaron entre Nueva Inglaterra, colonial español, colonial alemán, colonial holandés, colonial francés y colonial gregoriano. Cada estilo surgió en los territorios específicos de cada país. Los estilos arquitectónicos coloniales continuaron evolucionando para adaptarse perfectamente a cada región. Fachada simétrica, tejado a dos aguas y forma rectangular. Ladrillo o madera con detalles simples y clásicos. Entradas elaboradas, pilares, columnas, buhardillas y persianas decorativas, vestíbulo de entrada al centro y dormitorios en el piso de arriba. Las obras de la Catedral Metropolitana comenzaron en 1573, sin embargo el templo se consagró en 1656 y en 1667 se terminó su interior, por lo que su arquitectura es una mezcla de diversos estilos: herreriano, gótico, barroco, churrigueresco y neoclásico. El arquitecto español Claudio de Arciniega fue el autor de los planos. Su retablo, de marcado estilo churrigueresco, fue esculpido en el primer tercio del siglo XVIII por Jerónimo de Balbás. Durante el virreinato, Chapultepec continuó siendo un sitio de gran importancia. En 1530 el emperador Carlos V decretó, por cédula real, que el bosque de Chapultepec se convirtiera en propiedad de la Ciudad de México. Para los primeros virreyes, este era un lugar de descanso y esparcimiento. Lo utilizaban para pasear y para cazar ciervos, liebres y conejos. Era tan apreciado que el virrey Luis de Velasco
mandó construir un palacio de recreo en la falda del cerro. Este fue destruido en 1784 por una explosión de pólvora, por lo que un año después, el virrey Bernardo de Galvez inició la construcción de otro palacio en la cima del cerro, el Castillo de Chapultepec. Uno de los edificios más icónicos del país con estilo Art Nouveau es el Palacio de Bellas Artes, cuya construcción comenzó a finales del Porfiriato bajo la dirección del arquitecto Adamo Boari. El arquitecto mexicano Federico Mariscal retomó el proyecto años después para su inauguración en 1934. Los estilos arquitectónicos mexicanos, o en general la arquitectura mexicana, es aquella arquitectura realizada en México o fuera de él, pero por arquitectos y diseñadores mexicanos. Sus diversos estilos se basan en tres principales estilos de arquitectura: arquitectura prehispánica, arquitectura colonial y arquitectura moderna. Históricamente, la arquitectura mexicana ocupa un lugar importante en el mundo. La arquitectura mexicana prehispánica destaca entre las monumentales obras construidas por nuestros antepasados y sin limitarse a simples construcciones, sino abarcando diseños urbanos completos. La idea principal de los estilos de la arquitectura mexicanos eran destacarse de otras arquitecturas de otras naciones, y se logra por medio de la propuesta de la arquitectura orgánica, que buscaba una integración armónica con el paisaje y con el movimiento del muralismo y el paisajismo de regionalismos mexicanos, convirtiéndose en una arquitectura oficial, pero que al mismo tiempo representaba a la sociedad. El acceso a materiales y tecnologías de punta a nivel mundial ayuda a lograr estos avances tanto plásticos como estructurales y funcionales, con lo que se va consolidando la nueva tendencia de la arquitectura mexicana actual en edificios modernos. Definitivamente el estilo colonial me atrae muchísimo. Sus texturas, sus colores, sus diseños representan un gran atractivo para mí, convirtiéndose en gran importancia para realizar diseños semejantes. La madera, el ladrillo, la piedra, los diseños de la herrería, las formas arquitectónicas, los colores antiguos, son elementos con los que me gustaría trabajar y poder crear algo que inspire y ayude de una u otra forma a otras personas. El conocer el estilo colonial, sus formas y su historia me emociona muchísimo, a un nivel en el que puedo adentrarme más a detalle para saber un poco más de los inicios de la arquitectura colonial. Lo que veo en cada ciudad me hace pensar que el ser humano tiene una absoluta y gran capacidad de crear cosas tan impresionantes. Muchas gracias.